Okay, here we are. All right. Good evening, everyone. Thank you for joining us on tonight's Warrior Chat with the secondary schools. I want to introduce myself. I'm Cody Marlowe, the high school principal. We have Angelica Spreen on the screen. We have Art Lopez, junior high principal, Nolan Maggs, junior high vice principal, our interpreter tonight, Patty Sanchez, and our assistant principal, DJ Garza from the high school. And Mr. Keith Ross behind the scene, helping us out with all the Facebook questions and comments and things like that. So again, just want to welcome everyone for tonight's Warrior Chat for the secondary schools, where we're talking about hybrid and our hybrid plan and all of that good stuff. So just a couple of things real fast is we are going to shut down all questions at 7 o'clock tonight. So that's just something for you guys to keep in mind. And then after that, we'll go into the virtual academy conversation with Angelica, and she will be able to help you answer some of those questions. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos a nuestro Warrior Chat. Estamos acompañados con la señorita Angelica Spreen, el director de la preparatoria, Mr. Marlowe, el director de la Junior High, señor López, el viceprincipal Nolan Maggs de la Junior High y DJ Garza, el principal de la escuela Sentinel. Ahora vamos a estar hablando un poquito de cómo se va a mirar la escuela híbrida y cualquier pregunta que ustedes tengan. O también el señor Ross, que está atrás de las escenas tomando las preguntas. Gracias a él por estar aquí también. Entonces ahora vamos a hablar sobre las clases híbridas y luego la señorita Angelica Spreen va a hablar un poquito de la escuela o clase Edgenuity, que es en línea. Y vamos a parar de tomar preguntas un poquito antes de las 7, así para que todas las preguntas que nos manden en el área de los comentarios sean contestadas a tiempo. Thank you, Patty. Mm-hmm. Okay, all right, we're going to go ahead and get started, and I'm going to share my screen. We have a slideshow that is very similar to last night's slideshow with some updated information. Vamos a compartir unas cuantas páginas aquí para que miren ustedes un poco de la información que les traemos el día de hoy. Okay, so Art, go right ahead and start your talk, and we can kind of get going. All right, so well, I'd like to welcome everyone that's on tonight. I can't see who's exactly on tonight, but I appreciate those of you taking the time. So on your screen here that you are able to see here on your screen is our AM and PM session for our teams that will be, with kids connecting either in the morning, coming to school, connecting with the teachers in the morning or the PM. So those are the start times you see there. And I'm not going to read those bullets there, but you can read those as well. So I guess that's just kind of explanatory here. So I'll let Patty kind of share the start times here. Ok, el señor López dice que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí en esta pantalla les estamos brindando un poquito de la información para los equipos de la mañana y los equipos de la tarde. Estos son los tiempos de llegada y la salida. Y ahorita vamos a dejar que lo comparta en inglés y yo lo voy a interpretar en español. So, if there's any questions, sorry, can you go back for a second? I do want to, point out that if there's any questions, make sure you reach out to the junior high or the high school in this case as well. But one thing that's not on here, and just came to mind is January 12th. That's our start date for hybrid. And if you guys haven't heard that yet, January 12th is a hybrid start date. That's a Tuesday. So that's a week after we come back from winter break is when we'll actually start hybrid. And right now also we are currently making phone calls. So some of you might have already got a phone call. And if you haven't, you should be getting in the next few days a phone call.
as far as knowing what time in the morning session or the PM session your son or daughter will be attending for the hybrid schedule. Ok, entonces una de las cosas que no está aquí en la pantalla es el comienzo de las clases híbridas, que sería enero 12, es un martes. Deberían de algunos o la mayoría ya haber recibido unas llamadas esta semana diciéndoles en qué equipo le va a tocar los niños. Todos los estudiantes que son de la misma familia fueron puestos en el mismo equipo. Si ustedes no reciben una llamada para el miércoles, diciembre 16, por favor, llamen a las oficinas de las escuelas de sus estudiantes. Nosotros les podemos contestar las preguntas de los de la junior high y si tienen niños en la high school, en las elementarias, llamen a esas escuelas para que le den la información correcta. Aquí tenemos la información de la junior high y de la high school. All right, so before we go on to the next slide, there's a question from Andres. Says, the question is, if I don't want to send my child to school, is there an 100% online option? Which there is, and we will talk about that at the end. Ok, una de las preguntas que se hizo fue de parte de Andrés y él quiere saber si él no quiere mandar a sus hijos a la escuela, si hay otra opción que sea 100% virtual. Y sí, si hay una opción y se discutirá un poquito después ya que termine nuestra presentación. Go ahead. Cody? Okay, and then I would like to add just to if parents who are on here listening, if you don't receive a phone call, I would say, Mr. Lopez, by the end of the week from the junior high, should they give the office a call? Yeah, by the end of the week, next week, obviously, end of the week, tomorrow, we won't, we're not, I don't know if we'll have all of them done tomorrow. Oh, okay. Because we started just 2 days ago. And so we, I don't know if they're all done by this week, but I think, definitely safe to say next week, the 16th, so next Wednesday, Okay. just say next week or middle or end of next week, definitely, if they haven't received a call, to call the office. Perfect. Okay. Y el director, Mr. Marlo, preguntó que si para esta semana, para mañana, tuviéramos todas las llamadas hechas y pues no, por eso les hicimos saber que sería para el 16. Ya si para el 16 no han recibido una llamada, por favor, comuníquese a la oficina. And that contact information is on the right on this in this screen. Y la información correcta está aquí en la derecha de la pantalla. Okay. All right, so here in front of you is our Wahled Junior High hybrid schedule. The teachers have this now, and the teachers are going to start sharing this schedule with the students. But parents, basically what you need to know from the schedule, because it might seem hard to follow if you look at this, but is that the kids will have your child will be either in an AM session or PM session, and they will be getting math, science, and ELA and elective every day. So that's the thing that you definitely just need to know. So go ahead, Patty. Ok, aquí está el horario de los niños y ellos van a estar recibiendo matemáticas, lectura y ciencias y también una clase electiva que sería como, por ejemplo, educación física, arte, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí están los horarios de los de la mañana y luego lo de la tarde. Okay. Move on to the next schedule part. Yeah, just I guess I wanted to see if there's any questions. Has any questions come up about the schedule or anything? No, I didn't want to go too much into it, but I can explain a little more. But they see it obviously broken into 3 groups. Obviously, the students are broken into teams in the groups. And again, that just, you see here, if they're looking at here, they obviously are getting math, science, and LA in each group. So I just wanted to give it a chance to get people to see it. And we'll be sharing this out so they don't actually have
take a screenshot or they don't have to write it down, but we'll be sharing this out, the schedule. So, ready. Y dice que aquí los niños están puestos bueno, está puesto en grupo 1, grupo 2, grupo 3, entonces los niños siempre van a recibir matemáticas, ciencias y lectura. También otra cosa que el director López quería avisarles o hacerles saber es que si los niños entran en la mañana a clases híbridas, entonces cuando vayan a casa van a tener otra clase que sería la clase de electiva. Y los niños que vienen en la tarde tuvieran esa clase en la mañana y sería virtual la clase. Y ya después pueden usar también ese tiempo para completar sus tareas antes de entrar a clases. Igual que los niños de la mañana, cuando ya se vayan a casa, tienen que tomar esa clase y luego también usar ese tiempo para completar sus tareas para el día siguiente. Correct. All right. So here's the schedule for the high school. The high school is not going to start hybrid until Thursday, February 11th. So we have some time before the high school kids get back into school. Ok, este es el horario de los estudiantes de la preparatoria. La preparatoria no va a empezar sus clases híbridas hasta febrero 11, entonces todavía tienen tiempo para si tienen que hacerle algún cambio o algo al horario. And so this is just a sample schedule for what the high school kids will be doing. And you'll have your AM group in the morning, obviously, and then the PM group in the afternoon. And they will be in third quarter, which will be periods 1, 3, and 5. Ok, entonces cuando regresemos, aquí si miran, van a estar los grupos y esos son los periodos que están aquí y entrarían al quarter tercero ya cuando regresen ellos a las clases híbridas. Okay. All right, and that's really it. We're going to our deadline for determining whether or not they go to virtual is January 15th. So we have some time still, and we plan on sending this schedule out to all students and parents so that they have a hard copy of this at home. Ok, y el plazo para que ustedes se decidan si los estudiantes van a venir a clases híbridas o virtualmente pues en línea, ¿verdad? Sería para enero 15, entonces todavía tienen tiempo para decidirse. Al igual que la junior high, el horario se le va a compartir a los papás para si ustedes tienen alguna pregunta. Okay. Sorry, the question and Yeah, I see that question. so I'm trying to see it. It's in Spanish, but I'm trying to see. So are they going to be there every day, or is this going to be just half day? I believe that's, if I understand the question correctly, it's saying if they're going to be there all day or just half day. And so to answer the question, if that's correct, it's the students would be attending AM session half the day, and then the second part of the day, PM, those students that go home, they would be having one elective class, but then they would also be doing asynchronous work. Entonces la pregunta de Indira es que si los estudiantes van a estar en la escuela clases todo el día o nada más medio tiempo. Y sí, va a ser de medio tiempo porque el grupo de la mañana va a estar hasta mediodía, el grupo de la tarde estaría del mediodía hasta las 2:40, 2:50. Entonces también recuerden que si vienen en la mañana, en la tarde tienen otra clase por línea y si vienen en la tarde, tuvieran una clase en la mañana por línea. And also Mondays will be all at home as well. Ok, y los lunes tienen que hacer sus trabajos en casa y no va a haber no tienen que venir al edificio y no tienen clases en línea, pero tienen que hacer sus trabajos, comunicarse con sus maestros si tienen algunas preguntas. Art, there's a question. Could you repeat when the deadline is for the junior high online? For Ingenuity, you're talking about? Yeah.
to go virtual academy for? Or I believe it, if I could be wrong, but I thought it was December 4th. The deadline was. Is that Angelica might be able to answer that too? I thought I saw. December 14th. Is it December 14th? Yes. Ujú. Okay, so yeah. Entonces- So I'm wrong there. So yeah, December 14th is the deadline for deciding if they're going to be in Ingenuity or not. December 14th. Ok, entonces una pregunta fue que para cuándo es el plazo para inscribir a los niños en clases virtuales, y el plazo es para diciembre 14, y es cuando tienen que ustedes ir a inscribir a sus hijos, registrarse para que Angélica los pueda registrar. Entonces tienen hasta diciembre 14 para hacer eso, si esa es la decisión que toman ustedes. All right, there's another question, Art. I'll let you answer first, and then I will go ahead and answer. The question is, what if you choose hybrid for your student and then become uncomfortable with having them in school? Would they be able to switch to the virtual academy? And my Patty, do you want to go ahead and Yeah. translate first? Ok, entonces la pregunta fue que ¿qué tal si los niños empiezan escuela híbrida y después no se sienten tan cómodos y quieren mejor hacer las clases virtuales? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y va a contestar primero el director López y luego el director Marlo. So to respond to that question, again, the cutoff or the deadline for deciding if they're going to be in a virtual school or in this case, the Ingenuity, once that deadline comes, I don't think we'd be able to accommodate that at this time, going back and changing, jumping from, virtual to hybrid or hybrid to virtual, because there's a lot of planning that has gone behind all of this. So it's a definitely very difficult challenge. I would like to be able to say we'd be able to do that right away, but it's just not something at this point we would be able to accommodate. Ok, entonces lo que dice el director López es que ahorita no es algo que podamos como acomodarlos y ayudarles en eso, porque ha sido mucho planear para empezar las clases híbridas. Entonces, ahorita al momento no va a poderse hacer ningún cambio, tal vez más adelante, pero al momento no. Ya cuando entren a clases híbridas, entonces se tuvieran que quedar por el semestre. And for the high school, the same is true for the high school. It'd be very difficult to transfer from hybrid to the virtual. And the reason for that is when you transfer out of the high school model into a virtual academy, the Edgenuity program, you would actually have to start the class all the way over. Okay. Y lo que dice el director Marlo es que va a ser muy difícil para poder hacer ese cambio, porque pues ya cuando empiezas las clases híbridas, entonces, y paras de hacerlo y te vas a la escuela virtual, entonces pues tuvieras que comenzar la clase desde el comienzo de nuevo. Yeah, and so what that would do is, if I would say real early on within the first week, maybe we might be able to accommodate that because you wouldn't get too far into it. But after that, I would highly suggest not moving between the two models. Okay. Dice que a lo mejor si fuera como en la primera semana, a lo mejor sí pueden hacer eso, pero ya después va a ser muy difícil para poder hacer esos cambios. Para And pasarlos de híbridos a virtual. so I encourage you to, our deadline is January 15th. So I really encourage you to think about that and even call the office if you have questions, or call Angelica or the district office and talk with Angelica or Missy. Entonces él dice que los anima mucho en tomar la decisión correcta. Si ustedes piensan que los niños mejor deberían de estar en clases virtuales, entonces comuníquense con Angelica Spring o a la oficina para ver si se puede hacer ese cambio. O cambiarse antes de que empiece la escuela híbrida. Okay. All right. So we're going to go ahead and watch this video. This was showed last night,
And it's just a quick video on kind of a morning when you get up in the morning and how we're wanting kids to take their temperature, fill out their attestation, have parents fill out their attestation, and then get on the bus. So I'm going to go ahead and play the video and go ahead. Este video lo pusieron ayer los directores de la elementaria para enseñarles cómo debe de llenarse el formulario de declaración de salud, cómo se le debe tomar la temperatura al estudiante antes de subirse al transporte, y ahorita lo vamos a compartir para si tienen alguna pregunta, la mayoría se va a poder contestar con el video. I can't hear it. Can you guys hear it? Is there volume? No, I can't hear it, Art. I can't. You guys can't hear that? No, we can hear that. There's no volume. Hey, Cody, when you go to share, there should be an option for audio and you can use, I believe you. Plug your headphones. Oh, Yeah. Unplugged my headphones. there you go. Try all over. Problemas técnicos, ahorita los vamos a... A diario There you go. antes de mandar a mi hija de la escuela. A ver, ¿ya está? Okay. All right, so, a ver, Chabela, ¿tienes dos? Are you coughing? No. Vamos a comenzar Stop con there and esto. read really quickly. Okay. All right. So yo tengo aquí a mi hija y les voy a enseñar cómo vamos a alistarnos para la escuela todos los días. So primero, niñita, toma tu temperatura. Y mientras ella está tomando su temperatura, yo voy a revisar right, las preguntas que tengo que revisar a diario antes de mandar a mi hija de la escuela. A ver, ¿ya está? Ok. All right, so, a ver, Chabela, ¿tienes tos? Are you coughing? No. ¿Calentura? No, no tiene. ¿Te duele la garganta? Is your throat sore? No. All right. How about the rest of your body? Is it sore? No. All right. So I'm going to go through all the questions. Voy a revisar todas las preguntas. No las tengo que preguntar. Yo soy su mamá. Yo sí sé cómo se siente, ¿verdad? Pero después voy a llenar ya la hoja para mandar con ella a la escuela. So la fecha de hoy es el 2 de diciembre. So I'm gonna, after I go through all the questions, I'm her mom, I know I don't have to ask her every time. I'm gonna fill out the form with the date, the school, her name, my name, my signature, and her temperature that I just took. So después de revisar todas las preguntas, yo voy a llenar esta hoja con la fecha, la escuela, su nombre de ella, mi nombre, mi firma y la temperatura que saqué en el termómetro aquí, 98.5. Y ya, lo voy a doblar y cada niño va a tener algo así con el color de su escuela y lo voy a meter para que pueda ver que está lleno y ella lo va a sacar cuando llegue a la escuela. Lo voy a poner encima para que todos ven que yo sí hice mi trabajo y ella está lista para ir a la escuela. La voy a mandar con su máscara, ¿verdad? Y se va a ir a la escuela. Si va en el autobús, se va a ir con su máscara todo el tiempo, ¿verdad que sí? Pero yo la voy a llevar, así que no lo tiene que poner hasta que llegue ahí. Right. Y lo voy a hacer 3 veces porque tengo 3 hijos todos los días. Pero ella tiene algo que decirles. She's got a little quick announcement. Right. All right.
don't know if we need to go over that again or if there's questions regarding the video or regarding the temperature check or attestation form, the little pamphlet that they will be getting. So every student or every family, I should say, will be getting that little pamphlet or packet of attestation forms. And actually here on the screen is what it looks like. Que cada familia va a recibir para cada estudiante su paquete del formulario de declaración de salud y así es como se mira o se va a mirar cuando lo reciban. So a couple things just to keep in mind or as reminders. You know, when we come to school for hybrid, is to make sure that, you know, we're obviously always wearing masks and we're, you know, keeping 6 feet apart. And then you guys saw in the video the lanyard that every student will be wearing that. That's where they'll keep that form in. And then we've labeled in our school at the junior high, you know, 6 feet apart, circles or arrows in front of the schools, the entrances, and in the hallways. And so that form will be checked when they go into school daily. So if you want to go to the next slide, because I know it's in Spanish. Okay. Entonces, vas a tener este cordón y ahí pegado al cordón va a tener una funda, un estuche de plástico transparente y ahí es donde van a poner a diario la declaración de los niños de salud. También tiene una calcomanía aquí y ahí va a ser el color de cada escuela, cada edificio y para recordarle pues a los niños y a todos se da para que tengan en mente que tienen que traer su mascarilla, manténganse a 6 pies de distancia, espere pacientemente a ser registrado. Una vez registrado, vaya directamente a su salón de clases y caminar con seguridad. Aquí en la junior high pusimos calcomanías y varias cosas en el piso para que los niños puedan ver qué es la distancia de 6 pies y para que sigan pues la sana distancia de 6 pies. Okay, there's a couple questions that just popped up for the high school. So if you have a student who's going to CB Tech right now, those students only need to check into Warrior Time once a week. Ok, una de las preguntas es de Mariana Juárez y dice, tengo un hijo que va a CB Tech y que hace Running Star. ¿Qué es lo que tiene que hacer en las clases? Tuvo un problema, dice el semestre pasado, que la escuela quería que ellos estuvieran en la clase de Warrior Time. Y ahorita ya está chequeando el tiempo de Warrior Time y es en la tarde y que eso no va a funcionar porque regresa como a la 1 y que si todavía es requerido de que él asista a esa clase y que si le van a acomodar esa clase. So will that Warrior Time be accommodated for him? Yeah, so they need to check in once a week with their Warrior Time teacher. Ok, entonces lo que puede hacer ese estudiante nada más tiene que comunicarse con su maestro de Warrior Time una vez a la semana. And if there's any questions or concerns with that, please contact the office and we can discuss those. Y si tiene alguna pregunta puede comunicarse a la oficina de la high school y pueden hablar de cualquier inquietud o pregunta que usted tenga. What do you want to? Okay, there's another question. Will schools provide the thermometer? And Art, you want to go ahead and take that? Yeah. So yes, schools or the district, you know, will be providing thermometers that will be for families. Next week, actually, they'll be the 17th, being able to come to the elementaries and come get thermometers. So they'll be providing thermometers next week on the 17th, which is, what's that, Thursday. So yeah, next Thursday. Ok, y una de las preguntas fue que si la escuela iba a proveer los termómetros y el director López dice que sí, que sería para el otro jueves en you said elementary. Elementaries, yep, will be provided. Y los termómetros van a estar disponibles para el otro jueves que sería el 17 de diciembre
y ahí es donde pueden recoger los termómetros en las elementarias. También van a estar las declaraciones de salud, el formulario. También van a tener desinfectante y los cordones que tienen que usar en el cuello los niños y la funda también. And to answer the next question, in case our state governor has declared another shutdown, what will be your next step? Have you prepared for that since we're in an unsure time? I can go ahead and answer that, or you I could was gonna let Patty translate. Oh, sorry. Go ahead. Sorry. I'm sorry. Entonces la siguiente pregunta fue que qué tal si el gobernador Inslee dice que tenemos que volver a cerrar las escuelas y que si estamos preparados, que qué es lo que vamos a hacer, qué pasos vamos a tomar si en caso eso vuelve a pasar. And the answer is yes, absolutely. If we get shut down again, we'll transition right back into our distance learning model that we're doing currently. Ok, entonces él dice que sí, que claro, si tenemos que volver a cerrar las escuelas, el plan es volver a hacer el aprendizaje en distancia y pues así seguiremos hasta que nos vuelvan a dejar entrar de nuevo a las escuelas. All right, and another question is, do you guys think kids will respect the 6 feet apart? If adults don't respect them? Go ahead, Patty. Una de las preguntas de María Lara es que si pensamos nosotros que los estudiantes van a respetar lo de la distancia de 6 pies, si algunos adultos no la respetan. Yeah, and I think the kids will respect the 6 feet apart and wear the masks and do everything that they need to do in order to be successful during this unsure time. I think the kids are excited to be back in school and to see their friends and also still follow the rules. Okay, dice que sí, que él se siente pues seguro de sí mismo de que los niños sí van a respetar porque pues van a estar contentos de regresar a la escuela y de estar con sus amigos y ellos van a querer ser exitosos al regreso de la escuela. Entonces, él siente que los niños sí van a poder cumplir con eso. One thing I want to add to that is we are going to have half the students in the school, not the whole, all, 600 plus kids in our building. Okay, So dice que it's going to be a little more manageable, a little more, otra cosa que dice el director López es que él piensa que va a ser un poco más manejable porque nada más estaría la mitad de los estudiantes, no van a ser 600 y algo. Entonces va a ser un poco más fácil de poder manejar esa situación y recordarles y ayudarles a que mantengan la distancia de 6 pies. And I would like to add to that too. We've also established protocols within the building. So we're controlling the environment where all the desks are already prearranged for them while they're in that time. And we have spots on the floor and have established 6 feet apart spacing throughout the building. So as they move around, there's also those protocols in place. Okay, y el director Garza dice que hay protocolos en la escuela, entonces los escritorios están pues muy separados. También hay muchas cosas como stickers o signs que les van a recordar a los niños, hey, tienes que estar 6 pies de distancia. Y dice pues que él siente también que va a ser algo manejable porque pues hay muchos recordatorios por todos lados para recordarles a los niños que tienen que estar 6 pies de distancia. And we're for the gonna- adults. Can I add one more thing? I just know that also when we did map testing, we had actual teams come in, cohorts or teams come in of 30, 40, 50 kids. And I was very surprised how well they did when they would come in and, wait 6 feet apart and they'd wait and they really did step up, the students. And so I think I'm actually, like Mr. Marlowe, very excited and, seeing the students, and I think they're going to do just well. And so. Okay, dice el director López que cuando tuvimos exámenes había grupos de niños como de 30 o 40
Y pues era sorprendente ver que ellos se quedaban en su calcomanía que les tocaba y esperaban a su turno de ellos para que les puedan hacer el formulario de declaración o que les tomaran la temperatura. Entonces todos fueron muy pacientes, respetuosos del espacio de los demás. Y a él igual se siente como el director Marlo de que pues sí es algo que se puede hacer, es manejable. Okay, we're gonna kind of keep going forward. It's 6:40 and we got about 20 more minutes until we transition to Angelica. Como en 6 minutos vamos a cambiar para que la señorita Angelica Spring nos comunique un poquito más de la escuela virtual. This information is what was on the video, so it's been up here for a little bit. I'm gonna go ahead and go to the Spanish version. Esta información estaba en el video, pero también ahorita aquí está disponible por si ustedes tenían alguna pregunta. Entonces, los niños todos los días que vengan a la escuela, si está enfermo o no se siente bien, permanezca en casa, coma antes de venir a la escuela, tomar la temperatura de su hijo o hija, haga que tus padres llenen el formulario. Entonces, el estudiante no lo puede llenar, tiene que ella tenerlo rellenado cuando se vaya a subir a transportación. Y tiene que ponerlo adentro del estuche, de la funda, que está en su cordón para que lo pueda traer. Luego se pone su cordón alrededor del cuello y así es como lo tiene que traer todo el día. Y los niños, cuando lleguen a la escuela, tienen que entrar a la área asignada de entrada y que tiene que seguir las expectativas y luego inscribirse o cuando lleguen tienen que pues apuntarse. All right. So now we're going to go over the busing and the parent drop-off. Ok, este es nuevo procedimiento de expectativas para dejar y recoger para los padres y para los del autobús, transportación. Real quick, there's a question, and the children who take classes online, when would they return to school? The answer is, go ahead, Patty. Sorry. Hay una pregunta de parte de Ofelia Rangel y la pregunta es que los niños que están tomando clases virtuales, ¿cuándo pudieran regresar a la escuela? La respuesta es They would stay in the virtual school the remainder of the year. ok, entonces ellos tuvieran que quedarse en la escuela virtual por lo que resta del año escolar. And Angelica will have more information for that in a little bit. Y Angelica va a tener más información para ustedes en un momento. So here's the new bus drop-off and the parent drop-off plan. Este es el nuevo plan para que los autobuses y los papás, más información y el plan de dónde o cómo van a dejar a sus estudiantes cuando los traigan a la escuela. To help with the congestion that usually backs up on Boundary, we divided the buses and the parent drop-off away from each other. Okay. Entonces, este plan es un poquito como para parar la congestación que se hace en la avenida Boundary y entonces tuvieron que separar donde dejan los autobuses y donde dejan los papás al comienzo de la escuela, clases. So all parent drop-off for all buildings, including high school, junior high, and the elementaries, will happen over in the Saddle Mountain bus loop over here. Ok, entonces para los papás que vienen a dejar los niños, ya sea de las elementarias, de la high school o de la junior high, todos van a tener que ir al viejo círculo de autobuses que está enfrente de la elementaria Saddle Mountain. And if you have to pick up your son or daughter, you would pick them up in the exact same location. Y si se tiene que venir a recoger a su hijo o su hija, tiene que regresar de nuevo al círculo de los autobuses y enfrente de la Saddle Mountain y ahí es donde los va a recoger, igual como los dejó en la mañana. So junior high and high school students will have to walk across the road and over to this area to get picked up. Entonces los estudiantes de la preparatoria y de la junior high
tuvieran que caminar desde sus edificios a aquí donde está el lugar correcto de donde los deben de recoger, que es enfrente de la Saddle Mountain Elementary. The reason we did this, we felt it very important that the elementary kids didn't have to cross this busy road. Y ellos se les hizo muy importante para los niños que están más pequeños de las elementarias que no tengan que estar cruzando carreteras para llegar al lugar asignado donde los van a recoger sus papás. Our life skills students are still going to be dropped off right next to the building as they normally have. Okay, y los niños de Life Skills, de todos modos, todavía los van a estar dejando aquí, unos enfrente de la Saddle Mountain, y los otros de la High School y la Junior High los van a dejar acá atrás en el estacionamiento que está junto al gimnasio, y ahí es donde los van a estar dejando a los niños. O también los de la Junior High, si las maestras escogen, los pueden recoger ahí enfrente de la Saddle Mountain. And for students on the buses will come down Boundary and they will make 3 different drop-offs. The first being right here for the high school students. Okay. Entonces, para los niños que vienen en transportación escolar, en los autobuses, van a haber 3 lugares donde los van a dejar. Y el primero es que está aquí de la high school. And then the buses will continue down the bus loop and drop off in front of the junior high for all junior high students. Y luego el autobús continuaría aquí donde está el círculo de los autobuses y pararía enfrente del edificio de la junior high y ahí dejaría esos estudiantes. And then they'll continue down Boundary and drop off for the elementary schools right in front of Moorshot and Mattawa Elementary. Y luego continuaría para abajo y dejaría a los estudiantes de la elementaria, los dejaría aquí enfrente, que es casi en medio de las 2 elementarias para que los niños vayan a sus edificios adecuados. And then for the bus, for the end of the cohort, all buses are going to park right here along Boundary in front of Moorshot. And that's where all students are going to walk to if they need to ride the bus home. Okay. Al fin del día, si están en el grupo de la mañana o el grupo de la tarde, todos los estudiantes de la high school, de la junior high y de la elementaria caminarían aquí a la avenida Boundary y va a ser en medio de las 2 elementarias donde se van a estacionar y ahí es donde los van a recoger para que se vayan a la casa. This will be a change as we try to spread out the traffic. So again, if you're going to drop off your students, if you're going to drive them to school and have a parent drop off or pick them up, please make sure to go over into the Saddle Mountain Loop. Y esto lo están haciendo para dispersarse y para que no haya tanta congestión. Entonces, los niños que se van en el autobús, ahí los van a recoger. Los niños que caminan, de nuevo, tuvieran que caminar de su edificio al círculo viejo de donde estaban los autobuses antes, enfrente de la Saddle Mountain. Y ahí los recogerían sus papás o la persona que lo va a ir a recoger por el día. High school students who drive, they will have a special parking permit that will allow them to drive up Boundary and then turn into the high school parking lot and park here. Okay. Los estudiantes de la preparatoria que manejan y que van a llegar así a sus clases, ellos sí van a tener un permiso especial que les va a dejar que entren un poquito a la avenida Boundary y les van a dar una etiqueta o un calcomanía que pues que les dé el derecho de entrar ahí y lo tienen que poner en su carro donde lo puedan ver los demás. Okay. I don't see any questions on the busing and parent drop-off. So we're going to go ahead and move forward. All right, Mr. Lopez or Mr. All right. Maggs, you're up. Yep, so you guys see on screen here that we have 6th grade, 7th and 8th grade. So those labels are at, we see 6th grade, that's actually the front of the building of the junior high. That's where we're gonna have either in the morning or the session, AM session, PM session, that's where 6th graders would enter.
And then obviously on the end by the football field, that's where the 7th graders were to be entering and exiting. And then also on the end here, 8th grade by Moorshot, 8th grade, that's where our 8th graders would enter at the start of the class or the day, and then also exit those same doors. The reason for the separation of 6th grade and 8th grade is, again, to just not congest all the doors and keep that spacing the 6 feet apart. And so that's one of the reasons for that. Ok. Entonces, para los niños de la junior high, aquí están las entradas para ellos y también va a ser la salida. Aquí miran los sellos en colores. Los de 6º grado van a entrar ellos por la entrada principal. Los niños del 7º grado entrarían por la parte acá trasera, que está donde está el campo de fútbol y la pista. Y los niños del 8º grado entrarían por el lado acá, que está como a un lado de la Moorshot y también donde está la cerca de alambre. Y lo van a hacer de esta manera para no congestionar las entradas y para que sea más posible que los niños mantengan su distancia de 6 pies. One thing I want to add too is when they enter, again, just like the video, we will have people at the designated areas, and that's when we will be checking temperature checks and checking that they have the form filled out. And if they don't have that, we'll have, obviously, they'll have locations where we'll have to hold them until the form is actually filled out by the parents. So that's another thing about the separation of entrances, is ensuring checking before they enter the building. Ok, una de las cosas también en cada entrada va a haber un punto de donde los niños van a hacer donde les van a chequear su formulario de declaración de salud, también les van a tomar la temperatura y si no tienen el formulario de declaración de salud, entonces los pusieran en un cuarto y ahí van a esperar que sus papás vengan y llenen los papeles o que las oficinas, la primera vez se me hace que las oficinas pueden hacer la llamada y preguntarle a los papás las preguntas. Por eso es muy, muy importante que los niños tengan su formulario todos los días, rellenados correctamente y firmados por los papás. Y ya para la segunda vez usted tuviera que venir de casa, del trabajo, a llenar el formulario. Por eso es muy importante que se llene diario antes de que los niños se suban a transportación o lleguen a la escuela. All right, so now we'll go to the high school. And for the high school, all students are going to enter and exit through the main entrance. Okay. Para la high school, dice el director Marlo que todos van a entrar por la entrada principal, que está aquí enfrente del estacionamiento, de donde uno entra para llegar a la oficina. Entonces, todos los estudiantes van a entrar por ahí y pues van a estar tomando sus distancias también. Y también va a haber personal, adultos que estén asegurándose de que eso esté pasando. And once the kids come into the building, they will have to go right to their first class. Okay. Y dice el director Marlo que en cuanto entren, se tienen que ir a su primera clase en cuanto lleguen. So the students won't use any lockers or locker rooms, so they'll be able to have their backpacks with them, and they won't stop to get breakfast. That will be delivered later that morning or afternoon. Entonces los niños no pueden entrar al vestuario del gimnasio, tampoco no pueden usar sus casilleros. Por eso todos los estudiantes que vengan a la escuela híbrida de junior high, de la high school, pueden traer sus mochilas y así para que no tengan que andar agarrando los casilleros. Y lo de la comida también se les va a llevar a los salones para que estén listas para el tiempo de salida, al fin de su día de clase. And like Mr. Lopez said, as they enter in, they will turn in their attestation form and get a temperature check and then proceed through the doors. Okay. Y al igual que en la junior high, como dijo el director López, se les va a chequear si tienen su formulario de declaración de salud, les van a tomar la temperatura y ya después entonces pueden entrar a la escuela. Cody, so I see a question there. So it says, do they have to fill out the form? Yeah, just like the video. So the form
I'm assuming the attestation form is what they're referring to. They have to do that at home, and so that is definitely have to be filled out at home. And before they enter the building, it has to be filled out. Otherwise, they cannot enter the classroom. And if they don't, like, we will have a holding room or holding place where until we get parents to fill it out, then they can enter the classroom. Ok, una de las preguntas es que si tienen que llenar el formulario. La respuesta es sí, se tiene que llenar en casa antes de que los niños se suban a transportación o que usted los vengan a dejar aquí a la escuela. Si los niños no traen el formulario completo llenado, los vamos a tener que poner en una sala de espera. Y como les dije la primera vez, podemos hablarles para hacerles las preguntas, pero ya después de ahí ustedes tienen que venir a llenarlos personalmente antes de que los niños entren a clase. Okay, and that is all we have. So I'm going to stop sharing the screen. So we're a little bit early. I will still be monitoring the questions, and as Angelica keeps talking. So I'm going to turn it over to Angelica so she can talk about Virtual Academy. All right. Hello, everyone. Angelica, hold on one second. Yeah. Hattie, do you want to go ahead and translate? Yeah, I Thanks. saw that. Okay, hay otra pregunta ahí que dice que si los niños tienen temperatura, que si van a poder tener acceso a tomar sus clases en línea de casa. So the presentation I am showing has already been done before, which is why you're going to see turkeys instead of Christmas trees. We want to make sure that the information we share is the same that you may have already heard. Ok, entonces la información que le van a compartir ahorita a ustedes es una que ya compartieron anteriormente. Entonces, en vez de mirar monitos de nieve o cosas de Navidad, van a mirar pavos porque quiere que la información sea consistente y la misma que compartieron antes sea la misma que está compartiendo el día de hoy. All right, so I'm going to go ahead and share my screen. Maybe, there it goes. Okay, here we go. So we're going to be talking about the Wahluk Virtual School for the secondary. If you want information about the elementary, you can check out the recording of yesterday's meeting. Ok, entonces vamos a estar compartiendo la información para la escuela virtual de los estudiantes de la Junior High y de la High School. Si usted quiere información para los niños de primaria, puede mirar el video que compartieron ayer. Ahí tiene toda esa información. So first thing I want to highlight is that the virtual school is not the same as the distance learning, which is what they're in right now. Ok, lo que ella quiere compartir es que lo primero es que la escuela virtual no es aprendizaje a distancia, lo que están haciendo ahorita los estudiantes. Students will not have the same teachers they have now. They will not Zoom with their classes every day. It is 100% on their own work, and then there is limited support offered from the district. Ok, entonces los estudiantes no tendrán el maestro o los maestros que tienen ahora en sus clases virtuales. No harán Zoom con sus clases todos los días. El trabajo es independiente, entonces 100% asincrónico y se ofrece apoyo limitado de parte del distrito. The program that we're using for virtual school is called Edgenuity. El programa que están usando para las clases virtuales se llama Edgenuity. And it will take the classes they would be taking face-to-face, and they would just take it as a class virtually. Y estarían tomando las clases, las mismas materias que toman ahorita en sus clases virtuales, pero sería pues ellos solos en línea. The program that we are using is the same one we use for our Sentinel Tech Alternative High School. Okay. Este programa es el mismo que se usa en la escuela Sentinel, la alternativa, y es el mismo programa que usan para sus clases de ellos. So what does it look like?
parents will get a daily or weekly update. Those students will go through the same format for each lesson of the unit. It will have a warm-up instruction, which includes a video, summary, assignments or practice, and then a quiz. Okay. Los padres pueden recibir actualización diarias o semanales. Los estudiantes pasarán por el mismo formato para cada lección de la unidad. La lección tendrá un calentamiento, instrucción, generalmente un video, un resumen, tarea, práctica y cuestionario. Students are assigned 2 classes per quarter in 6th grade through 8th grade, and these are usually ELA and math. Sorry. A los estudiantes se les asigna 2 clases por trimestre, suelen ser lectura, ELA y matemática. Students are expected to spend around 2 hours per day per subject, so that equals around 20 hours per week. Ok. Se espera que los estudiantes dediquen alrededor de 2 horas al día por sus materias, so aproximadamente 20 horas a la semana. And then for the high school, students are assigned 3 classes per quarter, and they match what they would take if we were face-to-face. Okay. A los estudiantes del grado 9 a 12 se les asigna 3 clases por trimestre. Coinciden con lo que tomarían si estuvieran cara a cara. Se espera que los estudiantes dediquen alrededor de 2 horas al día por cada materia, que sería de 28 a 30 horas semanales. So students are expected to spend around 2 hours per day per subject. So for the high school, it's around 28 to 30 hours per week. Okay. And then this can be done at any time. This is not open only during school hours. They can do their homework on the weekends or in the evenings when you are at home. Okay. Y dice que esto no nomás tiene que ser a la hora de la escuela, que ellos lo pueden hacer en fin de semana o en la tarde cuando usted esté en casa para ayudarles. So things to be aware of, there is no classroom teacher. It's up to the parents to keep up with their students' progress in order to make sure they're successful. Okay. Y cosas de que ustedes tienen que ser conscientes es que esta escuela virtual es sin profesor de salón. Entonces no va a haber un maestro en el salón que le puede ayudarle al estudiante. Entonces lo que depende de los padres mantenerse al día con el progreso de sus estudiantes. The program is only available in English. There is limited supports in Spanish, but it's mostly if the students can read Spanish. Este programa solo está disponible en inglés. Para tener éxito, se recomienda que haya un adulto que hable inglés en la casa. Especially for the junior high, it is recommended that there is at least one English speaker in the house so that they can help support those students. Y especialmente para los estudiantes de la junior high, se recomienda que haya aunque sea un adulto en la casa que hable inglés para que lo pueda apoyar para que sea exitoso. This is fully independent learning, so it's up to the student and their families to schedule when they will complete their work each day or week. Esto es aprendizaje independiente, entonces depende del estudiante y su familia programar cuándo completa su trabajo, ya sea cada día o por semana. So last thing, you will get a teacher who will sort of check your progress, and they will contact you around once a week just to make sure and let you know where you're at and if you have any questions. Ok, y sí va a haber una maestra un maestro que se va a comunicar con ustedes una vez a la semana para ver cómo va el estudiante, si tiene alguna pregunta y a ver si está terminando todos sus trabajos de cada materia. So this is what the platform will look like. The students' classes will show up here. It will show where their progress is at, and it will also turn red or green depending on if they're keeping up or if they're falling behind. Y aquí es donde usted va a poder ver los trabajos de los estudiantes, de cada materia, y le va a avisar, ya sea convirtiéndose o cambiándose en rojo de que no ha hecho sus tareas o en verdes de que está haciendo su trabajo.
Once they open up the class that they're taking, it will show up like this, and then it will give them the estimated amount of time that they should spend on each one of these sections, always ending with that quiz. Ok, aquí cuando abran la página, van a tener las instrucciones y paso a paso qué es lo que tiene que hacer por el día para esa materia y siempre va a terminar con un pequeño examen al fin de cada lección. Students can also download a course report, which will show them exactly how much time, estimated time, they'll need to spend for the entire unit. También los estudiantes pueden bajar aquí un reporte donde les va a demostrar como cuánto tiempo les va a tomar para que terminen esta materia, esta lección. If you are interested in signing up for the virtual school, we have sent out on Parent Square a Google form that you can fill out for kindergarten through 8th grade, and another form for high school that you'll fill out, and then we'll add that information to our list. Ok, entonces los estudiantes pueden unirse cuando hagamos la transición a hybrid en enero. Tiene que completar un formulario de Google para cada estudiante de casa, en familia, cada estudiante, y antes del 30 de diciembre. Y es un formulario que usted tiene interés para el programa de January de 6 al 12. So we did originally have the due date for filling out that form for December 4th. We have extended it to the 14th so that you can learn about what the two options are, hybrid or virtual. Ok, entonces no es el 30 de diciembre. Tiene hasta el 14 para hacer esa decisión si van a inscribir a los niños en este programa virtual o si los van a mandar a clases híbridas. For the junior high, we will only start the virtual academy once hybrid starts. So if we get pushed back in December, you can stay with your class until then. Ok, para los estudiantes de la junior high van a comenzar cuando los niños, el resto de los estudiantes entren a clases híbridas. Entonces, si ya en diciembre nos anuncian que a lo mejor vamos a tener que extender el tiempo, entonces sus hijos se pueden quedar en las clases virtuales como están ahorita hasta que empiecen las clases híbridas. So if you've signed up at any time in November for the virtual academy, we have combined all of that information and we will be giving you a call starting this week. Si usted se apuntó, llamó a la administración para apuntarse, registrarse, entonces le van a estar haciendo una llamada pronto, a lo mejor esta semana, la semana que viene, para proveerles más información sobre este programa virtual. That call isn't to answer questions, it's just to confirm if you are still interested in virtual or not. Y la llamada no va a ser para que ustedes hagan preguntas, nada más es para confirmar que usted siga interesado en hacer las clases virtuales o si ya cambió de pensar y mejor no las quiere hacer. Once we have received confirmation, you will receive an email to attend a virtual parent meeting for next Tuesday for junior high. Okay. Entonces ya cuando usted confirme que sí va a inscribir a los niños, usted va a recibir una invitación para una junta virtual que va a tomar en martes 15 de diciembre y le mandarían el enlace y toda la información para que usted se pueda conectar a esa junta. A meeting for the high school will happen after that due date in January. Okay. Y para los de la high school ya sería después de enero. So there's that parent meeting. So the parent meeting again is Tuesday, December 15th at 5 p.m. Okay. Y aquí está el recordatorio de que la junta es el martes 15 a las 5 p.m. All right, so I will then now answer all questions that we have. So Angelica, you have a question. It says the report that gets sent to parents, can that be put into their preferred language? I don't believe so at this time. Mr. Garza, you might be able to answer this for the Sentinel Tech. I don't think it is available right now in that, but if they do have like an extension on their tablet or on their computer, it should be able to translate it for them. Ok, entonces la pregunta es que si el reporte de los niños que reciben los papás, que si va a estar en el
lenguaje preferido. Ella no está muy segura, pero recuerda algo así de que sí había esa opción en la computadora. And I think that relates to the next question, right? Maybe not. So the next question is, my understanding when they first announced Edgenuity as an option, it said we would be able to have the language changed to Spanish, but still doing the work in English. Is that not an option? La That's what I pregunta es, lo que ella entendió, cuando de primera anunciaron Edgenuity, que si una opción era de que podían cambiar el lenguaje a español, pero que los niños estudiantes hagan el trabajo en inglés, que si ya no es una opción. Some of the material in the Edgenuity program does have a translation feature, but it's not perfect. And most of it is just the closed captions of the videos. So the students are expected to be able to read it, which might not help some of our students. Okay. La señorita Angélica dijo que sí hay una opción y algunos de los materiales tienen la opción de verlo en español, pero no se traduce muy bien. Entonces, pues está ahí para ustedes que lo puedan ver, pero pues ella no piensa que es la interpretación correcta. So the next question is wondering how they would be able to read that if they're not able to get that in Spanish or their preferred language. There is a Google Translate extension that you can put on your computers that will translate everything on your that page. So you can download that if you have a Google Chrome on there, and all of your students should already have that on their devices. Ok, entonces la pregunta fue de que cómo ellos pueden leer pues las cosas y van a estar en inglés. Y la respuesta de la señorita Angélica fue de que hay una extensión de traductor de Google y si los niños tienen eso en su computadora, entonces ellos pueden poner todo lo que está en inglés y se le va a traducir en español. Angelica, is that something that might be able to be added to your parent meeting, is how to do that translation? Yes, we can definitely do that. Y el director Marlo pregunta que si ella puede compartir esa información cuando tengan la junta de papás y dice que es algo que va a poner en su agenda para compartir con ustedes. Okay, the next question is, if a virtual class student needs help, aren't there going to be staff to help you as a guardian in person? So as I said before, we do have someone that will oversee your students' progress and try to answer what questions we can. And you will also have access to that person to sort of have them answer any questions you have. Ok, la siguiente pregunta fue que si va a haber alguien del personal que le va a ayudar si tienen alguna pregunta o si necesitan ayuda a los niños. La respuesta es que recuerden que si va a haber una persona que se va a comunicar con ustedes una vez a la semana y si ustedes ocupan ayuda, se pueden comunicar con ellos cuando ustedes la ocupen. Again, it is highly recommended that there is at least one English speaker at home to support those students, especially when they're at the younger 6th, 7th grade, but even more up at the high school as well. Okay. Y dice que les recomiendan que por favor, si se puede, que haya una persona que hable inglés para que les pueda brindar ayuda a los niños, para que tenga ese apoyo de esa persona, especialmente para los niños de la elementaria al 8º grado. Okay, the next question. What is the time commitment for the virtual academy? I've heard some say it's for the quarter and some say it's commitment for the rest of the school year. Will students be able to switch to hybrid learning at any time? La pregunta Sorry. dice que qué es el tiempo de que ellos tienen que hacer pues las clases virtuales. Ha oído que puede ser un semestre, otros dicen que tiene que ser el resto del año, que si los estudiantes van a poderse cambiar de clases virtuales a clases híbridas cuando ellos quieran. So for the high school, it's for sure, it has to be
for the rest of the year that really impacts grades and your transcripts. So we really don't want to mess that up. If the student is really struggling at the junior high level at that quarter, we can have a conversation, but we would really prefer them to stay in virtual. It's a little bit easier than them switching back and forth at any time. Que dice que para los estudiantes que están en la high school, que les recomiendan que se queden, solamente pues que se encuentren en algún aprieto, ¿verdad? De que no puedan hacer las materias o algo así, pero les recomiendan que se queden en las clases virtuales porque eso va a afectar mucho lo de sus grados y como para pasar al siguiente grado ya, porque esto depende mucho de los créditos que ellos están ganando en virtuales. Entonces, los niños de la junior high, a lo mejor sí pueden hacer algo, pero les recomiendan que no estén cambiándose de una cosa a otra. We will really try to make sure that they have as much support, answer as many of your questions as possible. And as a last resort, if we have to move them or we recommend we move them to hybrid, we will have that conversation at that time. Ok, entonces lo que dice la señorita Angélica es que pues les recomiendan que se mantengan pues en clases virtuales, que va a haber bastante apoyo, que van a tratar de ayudarles con cualquier pregunta que tengan, apoyarlos como ellos puedan. Y ya si ustedes deciden que no se puede y quieren entrar a clases híbridas, entonces tuvieran una reunión para platicar ese tema, a ver si sí se puede hacer o no. Right, any new questions? I don't see any. So just to reiterate one more time, the form for kindergarten through 8th grade to sign up for Edgenuity is due Monday morning. I'm going to turn it off. And then we will send a parent email to you with the link to a Zoom to attend to answer any parent questions. A los niños de la elementaria, el formulario se va a cerrar el lunes 14 de diciembre. Entonces, si van a registrar a los estudiantes, por favor, háganlo lo antes posible. Y ya cuando se cierre el lunes 14, ella le va a mandar un enlace para la junta de los padres. You need to fill out that form for each individual student. That way we can keep all that information together so it's easier for me to register them. Okay. También si en casa tiene más de un estudiante, tiene que llenar el formulario para cada estudiante. Y así ella pues puede registrarlos y tener la información correcta para cada niño de su casa que va a estar en las clases virtuales. Tomorrow, Monday, you will also receive a phone call confirming that you are still interested in this program if you have signed up at the beginning of November. Ok, para mañana o el lunes va a recibir una llamada para verificar que todavía está interesado y que le dé la confirmación de que sí todavía está interesado en la clase virtual. Y ya usted puede ahí contestarles si sí los va a mandar a clase virtual o cambió de pensar desde que los apuntó en noviembre. In that parent meeting, we'll go through exactly how the students will sign in, what the program looks like from their perspective, and answer any questions or concerns you have at that time. Ok, en esa junta van a hablar de cómo se van a registrar los niños al comienzo de sus clases y cualquier inquietud o pregunta que tenga usted, ahí se le va a poder contestar. Any Okay. new questions? I don't see any new questions. I would just like to say one last thing and encourage parents, if you have questions, don't wait. Please reach out to the buildings or to the district and ask those questions. We really want to make sure you are informed as best as possible before you make these decisions. Dice el director Marlo que si usted tiene alguna pregunta, que por favor él pide que usted se informe, que hable al edificio donde está su hijo o hija, o hable a la administración, que ellos quieren que ustedes tengan toda la información necesaria antes de que hagan pues de que registren a los niños, que hagan ese compromiso de tenerlos en las clases virtuales. Entonces quieren que cualquier inquietud o pregunta que tengan, que hablen por favor y se informen con el edificio y hacen la administración. Yeah, we understand this is a difficult decision for some of you, and we really want to make sure and honor your questions and
and get you the most information so that you can make the best decision for your child. Okay. Dice pues que esta es una decisión muy difícil, entonces ellos quieren poder ayudarlos y apoyarlos a ustedes en su decisión, para que ustedes sepan si es la correcta o no, pero lo que ustedes ocupen, cualquier pregunta, nosotros los queremos apoyar para contestarle cualquier cosa inquietud, pregunta que tenga y para que ellos le informen o le contesten pues sus preguntas. Okay, So all right. 1 minute for Oh. last questions. I think we had one more. If COVID cases are on the rise as the hybrid start date nears, will you allow for virtual academy enrollment for parents who may change their mind on sending kids to school? We're really trying to stick to that date because depending on the number of students will depend on how many teachers we have, and we can't really change that too much. It'll cause a lot of problems and back up those opportunities to start. La pregunta fue que si hay sube o aumenta los casos de COVID, que si entonces pueden cambiar los niños de clases híbridas a clases virtuales. Dice ella que el campo es limitado, entonces están tratando de acomodar a los que ya decidieron mandar a sus estudiantes virtualmente. Right, I think we're good. Okay. All right. Well, this will be this recording will be posted on Facebook and be available to you to go back and watch again or get some more information, and look for information on our website, social media, or call your school buildings. Esta información que fue compartida ahora va a estar en nuestra página. Este video live que se hizo va a estar ahí en la página de Facebook. Si usted tiene alguna pregunta o a lo mejor hay alguna inquietud que tiene, ahí pueden estar las respuestas que usted está buscando. All right. Well, thank you so much for being on tonight. Thank you, principals, and thank you, Patty, for translating. Thank you, Angelica, for your information, and thank you, Mr. Ross, on behind the scenes. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a ustedes por tomar su tiempo esta noche en acompañarnos. Gracias a los directores, gracias al señor Ross que está atrás de las escenas, gracias a la señorita Angélica. Toda esta información está disponible en nuestras plataformas de redes sociales, entonces ahí también las pueden buscar. And thank you again to all the parents and families that showed up tonight to watch. Gracias a todos los papás y las familias que nos acompañaron el día de hoy. All right, everybody have a great night. Buenas noches a todos.